12.09. Estamos esperando por el índice de inflación, pero no ha llegado todavía, ¿eh? Hoy van a dar a conocer la inflación de agosto. Sí, normalmente los dan a las 4 de la tarde. Más tarde, sí. Normalmente. Y las consultoras hablan de 2%, 1,9%. Veremos, ¿sí? Siempre tomando en cuenta que usted les crea, ¿no? O que su billetera diga otra cosa. Bueno, ahí, vos sabés que creo que algo ya charlamos ayer. Ahí me parece que está una de las claves, una de las tantas claves de la elección del domingo, que nos permite también, digamos, proyectar un clima social para la elección de octubre. Y es la famosa sensación, ¿viste? Cuando se habla de la sensación de inseguridad, en este caso sería la sensación de inflación. Y aunque fue muy bardeado el concepto en su momento, es real, porque quizás el índice, digamos, no tengo ningún motivo para dudar de que el índice no está manipulado, no está toqueteado, no está dibujado. Tomado tales y cuales parámetros, etcétera, estudios técnicos. Está correctamente calculado. Sí. No es que alguien metió y borró un número de un precio y puso otro más bajo. Eso yo no tengo ningún elemento como para decirlo. Sí es cierto que hay dos elementos a considerar. Uno, el actual índice de inflación está calculado en base a una canasta que es del año 2004-2005, en donde las tarifas de servicios públicos eran bajas y estaban congeladas. Inicios del kirchnerismo. Con lo cual, en el peso total del índice, una suba en la luz, en el agua, en el gas, impactaba menos sobre el número final del índice de precio del consumidor, lo que nosotros conocemos como el número de la inflación. Esa situación cambió. Cambió radicalmente. Radicalmente. Y lo que se cuestiona desde el punto de vista metodológico, incluso el Fondo Monetario Internacional, es que no se utiliza la última, digamos que no se actualiza esa canasta. El último cálculo que se debería aplicar creo que es del año 2017-2018, pleno macrismo, en donde también el peso de las tarifas había aumentado considerablemente. Entonces, en la sensación de inflación que uno tiene, no se ajusta el numerito que van a dar a conocer hoy a las 4 de la tarde con lo que nos pasa a nosotros en la cotidiana o en el bolsillo. Por esta cuestión metodológica, pero también por otra cuestión, y acá vamos a lo que yo considero una de las claves del domingo. Para el que tiene plata, para el que tiene mucha plata, que te suena o te bajen las tarifas, no pasa demasiado. No le mueve el amperímetro. Porque en la cantidad de guita que vos gastás, no deja de ser un porcentaje menor. A lo mejor para alguien que se encuentra en la extrema pobreza, el acceso a los servicios o es precario, o es informal o inexistente directamente. Con lo cual, los aumentos de las tarifas no significan el mayor problema. El mayor problema es comer, digamos. Tenés una fracción de pobres que no viven en la calle, digamos, que no están en la indigencia. Pobres con laburo, que changuean o que tienen un trabajo informal o que incluso tienen un trabajo asalariado que quedó por debajo de los niveles de pobreza. Tenés clase media baja y clase media, que es un segmento social al cual le pega de lleno en los tarifazos. Sí, claro. Porque tienen un ingreso que no es lo suficientemente amplio como para que no los afecte y al mismo tiempo, naturalmente, viven en una casa o alquilan, pagan los servicios. Y en consecuencia, los gastos fijos representan casi todo el gasto que vos tenés a lo largo del mes.
alguien que tiene que pagar un alquiler. Y en ese índice de inflación le aparece, qué sé yo, por ejemplo, 2,1 consumos culturales, pero esa familia no hace consumos culturales. Le aparece 1,9 la ropa y no compra más ropa, pues se remienda el pantalón. Claro. Entonces lo que le impacta como mucho más que ese 2,1, 1,9 que pueda dar es lo que... El servicio que lo tenés que pagar porque si no te lo cortan. Exacto, es el agua, es la luz. Internet. El gas. Internet que se ha transformado también en un servicio básico, sí. hasta por una cuestión de acceso al laburo. Entonces, el criterio de que entiendo que es correcto, en general, de Milei, que la recesión en el corto plazo no pega en las elecciones, la suba de tasas no pega en las elecciones. Perdón. Sí pega la inflación, es cierto, pero atendiendo este sesgo. Atendiendo este rasgo. La inflación, el numerito en sí, pierde relevancia ante la cotidiana, ante la que te toca a vos, padecer a vos y que no necesitas quien te lo diga la tele, el INDEC, claro, el gobierno, la oposición, ni quien sea. La que vos padecés cada vez que tenés que juntar pesito por pesito para pagar los servicios públicos. No, y además eso es lo que constituye esto que vos decís, ¿no? La sensación, que más que una sensación es real. Moreno, cuando era cuestionado, Guillermo Moreno, el exsecretario de Comercio, cuando era cuestionado, él se paraba de mano en una discusión que, más allá de su tono, era interesante, sí, porque él le ponía, por ejemplo, no, pero usted sabe lo que aumentó el transporte escolar, y él le decía, ¿y quién lleva a los chicos a la escuela en transporte? El pobre va a la escuela del barrio, claro, a la otra cuadra. Sí. El que tiene guita va a la privada y lo llevan en el auto. Claro. ¿Quién tiene decía él? Es que también depende... Bueno, también ahí, quiero decir, esto habla de tantas variables, ¿no? Que son atendibles. Sí, y yo creo que cuando Moreno decía eso, también estaba pensando en la base electoral del peronismo, ¿no? Sí, claramente. Y que es el error de cálculo del gobierno libertario, porque esta fracción, que ahora está muy enojada y que padece muchas estrecheces económicas, en líneas generales lo acompañó en 2023. Y ahora se manifiesta desilusionada. Que nosotros charlábamos el otro día de esto, de cómo fue cambiando el target electoral del voto libertario. Absolutamente. Transformó... Cuando se come el voto del PRO, se come el voto veterano. Y de clase media alta hacia arriba. Sí. Gana muy claramente la Libertad Avanza en San Isidro o en Vicente López, que son distritos más acomodados. Y pierde el voto popular que tuvo en el año 2023. Una parte se fue a alguno de las otras fracciones políticas y otra parte decidió no concurrir a votar. Que ese es otro dato interesante de cara a lo que va a venir. El peronismo recuperó un poquitito de eso. Consolidó lo propio, lo que ya tenía, y recuperó un poco. En todo caso, a votantes del peronismo los hizo volver a votar. Sí. Algún votante del peronismo de remolón que decía, che, yo no voy porque ustedes no me representan como peronista. Ese ahora tengo ganas de ir. Volvió enojado. Tengo ganas de ir. Volvió. Y bueno, habrá que ver qué tiene capacidad de recuperar el gobierno, ¿no? Esa es la otra. Sí, yo diría también en ese sentido dos cosas. Este enojo que hay en esta fracción de la sociedad, digamos, la franja de arriba de los pobres, la clase media baja y la clase media, ese enojo es proyectable al conjunto del país. No es un problema solamente de la provincia de Buenos Aires. Es proyectable al conjunto del país, lo cual pone ya una señal de cara a octubre, porque ese enojo no va a variar, no se va a esfumar de acá a 2 meses. ¿Qué es lo que sí puede cambiar? O qué es lo que seguramente es una diferencia considerable. Perdón, me atacó la tos. Sí, lo vemos complicado. Estoy complicado. ¿Quiere que le traiga un poquitito de agua? Si me puede ya se parece a Berbisky. Sí. Claro, sí.
Sí. No, lo que pasa es que vengo engripado. Igualmente quiero desmentir que Gustavo Castro se haya vacunado en la pandemia. No, claro. Usando algún privilegio. No. Que los tenía y nunca los quiso usar. Sí, claro. Sí, fue por decisión propia. No por decisión propia. Absolutamente mentira, por supuesto. La diferencia está, gracias, Irene. La diferencia está en que en la elección legislativa de la provincia de Buenos Aires jugaron los intendentes no solamente por el sentido de la movilización de sus estructuras, que también lo charlábamos ayer, Turco. Me parece que hay mucha fantasía al respecto. Lo que hace la movilización del famoso aparato es garantizar que los tuyos vayan a votar. Con eso solo no ganas una elección. Como ha quedado probado en reiteradísimas oportunidades. Ya las perdió tantas veces. ¿Cuántas veces perdió el peronismo? Todas las de medio término sacando... Todas las de medio término, claro. En la provincia de Buenos Aires, en el último tiempo las perdió. Perdió elecciones ejecutivas y también. También los intendentes y los concejales disputaban sus comunas y sus municipios. Ha perdido municipios. Claro, Lanús ahora lo recuperó. Claramente. Pero lo había perdido a manos de Grindetti, por ejemplo. Claro. Grindetti. Claro. Que hoy no puede conducir ni independiente. No es que te había ganado el Martiniano Molina en Quilmes, qué sé yo, tipo famoso, un cocinero, ponele. Había ganado Quilmes, un distrito muy popular. Lanús lo había ganado Grindetti. O sea, el aparato por sí no te garantiza una victoria. ¿Qué es lo que sí impacta, creo yo, en mayor medida? Que muchos de los intendentes de esos distritos que jugaban intereses propios y en muchos casos fueron candidatos testimoniales, tienen muy buena imagen de cara a sus vecinos. Claro. Y eso es lo que por ahí, viste, como esta cuestión, no, los intendentes del conurbano, ¿viste? Son una banda de mafiosos que tienen toda la clientela planera. Que eres un ejemplo que nosotros muchas veces cuestionamos la relación que han establecido desde la cámpora con el quisilofismo, si es que puede caracterizarse así. Ayer lo decíamos esto de los intendentes cuando abríamos el programa. Un ejemplo claro es Mayra Mendoza. Te contesta que más allá de las redes sociales hay vida y que la política en esos lugares siguen dando cátedra. Lo que denostan en el conurbano, que es la política cuerpo a cuerpo, es la que sigue garpando. Mayra Mendoza, yo no sé qué tan buena es gobernando o no, pero pregúntenle a los quilmeños, porque 48%, 49% y 50%. Sí, señor. Se midió 3 veces. Chao, se terminó la discusión. 3 veces en 6 años se midió. En una hostilidad absoluta para con la fuerza política que integra. Y siguió sacando la mitad de los votos. ¿Viste? Entonces pará. Me va a venir a decir un energúmeno que se dedica a tuitear choborra a las 3 de la mañana cómo se hace la política en el conurbano. No me jodas. En la práctica, lo que decíamos ayer, la política y la sociedad argentina en relación a la política es bilardista. Importa el resultado. Claro, sí. No importa si jugaste bien, mal. Si jugaste bien, mejor, digamos. Pero lo que importa es, vas a las urnas. ¿Qué es lo que dice la gente? Te banca. Te banca 1 vez, 2 veces, 3 veces. Va a las urnas. Mayra Mendoza en Quilmes gana. Te caiga más o menos simpática a los que están afuera de Quilmes. Va Jorge Ferraresi, para poner uno del otro palo. Avellaneda gana 1, 2, 3, 10 veces. La última por el 63%. Verónica Magario en La Matanza. 60% sacó. No debe haber nadie al que lo den más por desgastado que al espacio político de territorio de ella con Espinosa y demás. No debe haber otro denostado. Cuando dicen La Matanza a Espinosa, es como que digan La Matanza el petiso orejudo en los medios. Claro. Ahora, el 60, ¿sabes? Yo no sé si Cristina iba a sacar el 60 en La Matanza. Mirá lo que te digo. Porque Cristina iba a ir a jugar ahí. Claro. Bueno, el mejor ejemplo de eso, fuera de la provincia de Buenos Aires, es Silvio Infran. Claro. El demonio. Para, entre comillas, la República, los grandes medios de comunicación, toda esta gente que vive dando lecciones de moral, que se para desde el púlpito y te dice qué es lo que está bien o lo que está mal. Va Gildo Infran a las elecciones y te gana, no es que te gana con el 51%, porque también está esta cuestión, no, porque hacen fraude, hermano, gana por el 70%. Vienen a votar de Paraguay, no. 70% de los votos te sacan. Chao.
perdiste. Los tipos, más allá de su organización política, de su estructura, de su aparato, tienen una buena relación con los vecinos de sus distritos. Y eso, te guste más, te guste menos el tipo, tienen representatividad popular en sus jurisdicciones. Si querés, permitime un elogio al puntero. Y el puntero también. Porque ¿quién es el puntero? Es ese tipo al que le tocan timbre a cualquier hora y está. Sí, sí, claro. La verdad que en las políticas de las provincias del centro, ese rol lo pasaron a ejercer los narcos y los pastores evangélicos. Uh-huh. Y la verdad que en el conurbano sigue funcionando como antaño. Sí. Con comedores escolares, con merenderos, con lo que te puedo decir, con los curas del tercer mundo. Con claro, lo que y por ahí te dicen, no, pero mirá, está aquel otro que es un trucho. Y debe haber. Claro que hay, seguro. No, al que yo sepa, en la sociedad en general y en la política en particular, en el poder, no en la política. Uh-huh. Porque esa también es otra trampa. En el poder en general yo no conozco demasiados ángeles. Claro. Yo no conozco demasiados ángeles. Entonces, este elemento sí puede ser diferente, no sí, es diferente y es centralmente diferente en relación a las elecciones de octubre. Porque ahí a la lista del peronismo la traccionaron los intendentes. Uh-huh. Más allá del criterio general de la victoria peronista indiscutible, 15 puntos, 14 puntos de diferencia, lo cual te permite establecer un parámetro general que vos decís, bueno, acá lo fueron a castigar a Milei. Uh-huh. El peronismo consolidó su voto, mejoró un poquito, pero los que lo habían acompañado a Milei y al macrismo decidieron castigarlo. Hay mal humor social. Ya evidente mal humor social que ya quebró la barrera de lo que se consideraba las expectativas. Esto de estamos mal pero vamos bien. Eso ya evidentemente está quebrado para una porción significativa de la sociedad. La diferencia es que también en estos casos las listas fueron traccionadas por dirigentes muy representativos, de mucha representatividad popular y de alto volumen electoral en cada uno de los territorios, cosa que no vas a tener necesariamente en octubre. En cualquiera de los casos, reitero algo que charlamos ayer, Turco, y es que el tamaño de la diferencia le da un oxígeno enorme a las variantes opositoras y fundamentalmente a los peronismos de toda la provincia. Claro. Jaldo, Osvaldo Jaldo, claro, gobernador de Tucumán, más libertario que Karina Milei, hasta anteayer. Raúl Jalil, de Catamarca, lo mismo. Salieron rápidamente en auxilio del vencedor, como corresponde en estos casos, a decir, muy bien, el pueblo de la provincia de Buenos Aires le puso un límite a Milei. Sí, atención. Sí. Saben, diciendo el gobierno son palomas de iglesia. Claro. Atención porque aparece ahí algo que en política es muy relevante. El horizonte de poder. Vos, si en tu fuerza política no tenés horizonte de poder, vas y arreglás la tuya y chao. Si vos ves que de repente hay un proyecto político de poder, que en este caso se podría encarnar en Axel Kicillof, después veremos cómo le va, todos los que estaban jugando la suya dicen, para que acá hay algo. Y empiezan a tratar de subirse al tren que eventualmente lo lleve otra vez a la victoria. Me parece que ese elemento que es central para cualquier decisión política se empieza apareció. A aparecer. Sí, se empieza apareció en concreto, no en algo abstracto, no en una medición de una encuesta, sino una elección con un resultado demoledor. Demoledor. La incógnita que se abre ahora también es qué puede hacer el gobierno, más allá de que van a ser elecciones en distritos menos hostiles a la provincia de Buenos Aires,
que las realidades de las provincias son muy diversas, que una cosa es la Libertad Avanza donde va sola y otra cosa donde va, por ejemplo, en Entre Ríos con Rogelio Frigerio. Claro. Es decir, tenés un montón de heterogeneidades ahora. Pero no va en tantos lugares en Marco de Alianza, porque ya No. se encargó de dinamitarlos. También es Exactamente. otro elemento, ¿no? Sí, ¿Quiénes son los gobernadores afines a lo que va a llamar a la mesa? Frigerio, El de Mendoza, y Cornejo, Esdero, del No, Chaco. Esdero de Chaco. y para de contar, porque para de contar. el Torres y esos del sur ya están con Provincias Unidas. Sí, ¿no? habrá que ver qué es lo que entiende también como gobernadores afines. Porque antes era afín, por ejemplo, el gobernador Puyaro, de Santa Fe. Sí, sí. Sí, sí. Lo seguirán considerando afín. Y ahí es, ¿a Puyaro le conviene ahora No les conviene. ser afín? No. Antes parecía que ser afín Ya era está, conveniente. Ya está claro que no. Ahora, evidentemente no. Vamos a ver hoy a la tarde, en la última sesión de la convención, en los discursos, por ejemplo, del siempre ahí filoso se va a poder, Nicolás Mayoraz, se va a jefe de poder bloque libertario. orejear la carta. Si yo fuera Puyaro, diría, bueno, a ver, ¿ustedes quieren hacer un gesto? A ver, ¿qué tenés para decirme hoy en la convención, que es la que a mí me importa? ¿Tenés algo para decir o vas a seguir insultando como durante estos 2 meses? Tenés la oportunidad hoy mismo de hacer un gesto. Bueno, habrá que estar atentos. Te esperamos la semana que viene, Gustavo. Así es. Vuelven todos al peronismo. ¿Quién no le dice que hasta Marcela Eberhard, Giacone. Claudia Giacone, vuelvan Claro. todos al peronismo? ¿Quién te dice? ¿Quién no le dice? El que hizo un gesto, realmente hay que reconocer, es el presidente. Hizo un solo gesto y se puso para la foto con ese gesto, día tras día, con sí. ese solo gesto. Está Con la- esa cara así medio Sí. de malo. Está la fotito esa sospechosa que no se sabe Sí. si Sí, claro, no- anda dando vueltas en esto en las redes, la chance de que en realidad Milei no esté en esa, que lo hayan plantado. Claro. Bueno. Porque están todas las fotos igual y cambian los acompañantes. es unidad del protagonista en La Naranja Mecánica. Sí. Claro, exactamente. Pero siempre hizo ese tipo de caras. La última. Cuando todas eran buenas, todo este tipo de paparruchadas, digamos, Sí. en el mejor de los casos de cuestiones pintorescas, las 3 camperas, las señas así, las caras de malo, los insultos, mandril, le vamos a romper el culo, perdón que lo diga en Sí, estos términos, así lo porque decía él. son los términos del presidente. Sí. Podían resultar simpáticos y al que no le gustaba fingía demencia. Ahora ya no. Ahora ya no. Ahora ya Claro, no. bueno, Y el mejor decía, ejemplo cuando te tuvo- convierten en meme y no volvés de eso. Hace un par de meses, cuando dijo, voy a dejar de insultar, así con un tono medio soberbio, voy a dejar de insultar a ver si así se animan a debatir ideas. Ahí esa es la señal de que ya en las encuestas Ya no le estaba da. cayendo Sí, para sí. el lado que no le da el sol. Claro. La prédica constante de insultos y de agravios y de ruptura son momentos. Y al final del día, siempre, como dijo el asesor de Clinton en su campaña electoral, es la economía estúpida. Claro. No hay otra. Gustavo Castro firmó este comentario, nuestro analista político, y ya entramos a recorrer el último tramo de nuestro programa de hoy.